las naciones. Quiero cesar y al mundo cambiar. Mira en mí, yo iré, que el mundo proclame que tú eres el Rey. ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Parra y un placer para mí estar en este microespacio Enciende una luz. Quiero leerte en Isaías capítulo 9 la profecía acerca de Jesús. En el verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Era el anuncio profético de que Dios se iba a hacer hombre, iba a venir a salvar el mundo. Y en medio de la oscuridad, en medio de la tiniebla que cubre las naciones, una luz iba a resplandecer. Y esa luz empezó en una forma muy humilde, como sabemos, en un lugar de Belén, en un pesebre. Allí empezó la luz que cambiaría la historia del mundo. Dice en el verso 6 de Isaías 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Ese niño sabemos sin duda que es el Señor Jesucristo. Nota cómo dice: un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha sido dado. Esta profecía tuvo cumplimiento más adelante en el Evangelio de Mateo. El evangelista la trae a colación cuando Jesús está comenzando su ministerio, en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, donde nos dice de la siguiente forma, verso 12, cuando él oyó, Jesús, que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Es el comienzo del ministerio de Jesús. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio de Lucas también habla de cómo Jesús era la aurora que iba a amanecer, que iba a resplandecer. Era una luz para los gentiles, era una profecía que estaba teniendo su cumplimiento en esos días a través de una Virgen, María, que quedó embarazada por el Espíritu Santo y nació ni más ni menos que el Salvador de todos los hombres. Pero quiero centrarme en el Evangelio de Juan y allí cerrar este pensamiento en el espacio Enciende una luz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, leemos de esta luz y dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, obviamente está hablando de Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Más abajo en el 9 dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. La vida, el verbo, la palabra creadora en un principio se hizo carne, se hizo hombre. La vida, la luz de los hombres vino a este mundo de oscuridad. Un poquito más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice lo siguiente:
El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Pero un poco antes está el versículo, uno de los favoritos de todos nosotros, porque se resume la obra de amor de Dios. Dice en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La luz de los hombres, la salvación y la vida para todos nosotros es el Señor Jesucristo. Pero esta luz vino a través de una ofrenda. Fíjense cómo en Isaías capítulo 9, allí dice, un niño nos ha sido dado. Un hijo nos ha sido dado, dice en el mismo verso. Aquí en Juan 3:16, que está hablando de la luz que vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y este es el juicio con el que Dios va a juzgar a todos los hombres. Si aceptan la luz del Evangelio, la luz del amor de Jesucristo, serán salvos, pero si la rechazan, ya han sido condenados porque han preferido quedarse en sus tinieblas. Y en ese contexto, en el versículo 16, ¿qué es lo que nos dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, y ahí estamos tú y yo, que dio a su Hijo unigénito. La luz vino por una ofrenda del Padre para todos los hombres. La luz vino como algo que fue enviado desde el cielo, como dice verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios dio a su Hijo, hizo la ofrenda más grande. Dios envió a su Hijo a este mundo para salvar, no para juzgar al mundo. En este espacio Enciende una Luz, te queremos animar a que enciendas una luz en tu vida diaria y en medio de tu contexto, en medio de la oscuridad de este planeta Tierra, de los vecinos, de las gentes que nos rodean, porque hay una densa oscuridad, quizás todavía más espesa que hace 2000 años o cuando Isaías trajo esta profecía. Pero nosotros podemos encender la luz de Cristo, podemos encender la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio, amando a los demás, predicando las buenas nuevas de Cristo Jesús. Pero sigue cumpliéndose este principio espiritual. Hay que dar una ofrenda para que se encienda la luz. Hay que enviar a los predicadores, hay que enviar la palabra para que la luz pueda resplandecer en medio de las tinieblas. Lo que estoy diciendo es que todo acto de ser luz es una entrega, es una ofrenda, es una dádiva de amor que comenzó en ese gesto de que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y Jesús dio a la iglesia, a sus discípulos los envió por el mundo y les dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. Si tú quieres ser una luz, te tienes que sembrar, te tienes que dar. Dios te envía para que puedas llevar su amor a todos los que te rodean. En radio y en televisión Vida estamos encendiendo la luz del amor de Dios. Pero no solamente lo hacemos los que estamos aquí predicando día a día, sino que tú enciendes una luz con tu ofrenda, con tu economía nos estás enviando a que podamos decirle a aquel hombre, a aquella mujer que necesitan oír, Jesús te ama. Quizás encendiendo su radio, quizás encendiendo su televisión o por internet, tu ofrenda está llevándoles el mensaje, está haciendo luz en la oscuridad. Estamos de acuerdo, nosotros los que trabajamos en radio y en televisión Vida, de sembrarnos, de responder al llamado, de ser enviados. Pero ponte en acuerdo con nosotros y con el corazón de Dios, siendo luz para este mundo, dándote como una ofrenda, dando tu ofrenda a favor de radio y televisión Vida,
nos envías, enciende una luz. Muchas gracias, Dios te bendiga. Brilla, brilla.